Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Mi nombre es Lilia Arellano. Estamos en su programa Estado de los Estados. ¿Cuál es su nombre, señor? Jorge González Durán, para servirle a usted y a Dios. No me digas. Sí. Ay. Y a ver qué día me invitas a tu humilde casa. Sí, claro. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Lilia, ¿qué tal? Estrenando peinado, ¿verdad? Pues ya como que... de mafia italiana. Sí, como cada vez tengo menos pelo, pues tengo que ver cómo acomodármelo, ¿verdad? Pues sí. Pero cuando te queden 3 te puedes hacer trenza todavía. Bueno, sí, también. Hugo Trejo, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. ¿Qué tal? Tú también te fuiste a embellecer, ¿verdad? Te cortaron el pelo. No, hoy ya no se puede embellecer, uno nada más. Mira, se te ve así cortito, chiquito. Sí, lo corté, por supuesto. A ti te gusta la melena, ¿verdad? ¿La Malena? No. Es que la yo melena. oigo... ¿Eh? ¿Te gusta la melena? ¿Te gusta que te jalen así? ¿Sí o cómo? Que me traten mal, pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Que te jalen las patillas o de atrás? ¿Dónde te gusta? Este es donde alcance, ¿no? O sea, depende. ¿Y tú, Nada, mi querido buenos días. señor Santamaría? ¿Por qué no te pintas el pelo? O por lo menos las cejas. Así, bueno, pues lo que pasa es que me tienes que decir algún Porque lugar si para te hacerlo. dijera yo que te depilaras todas las canas de las cejas, pues te quedas sin cejas. Efectivamente. Pero yo creo que te pueden dar ahí un brochacito, ¿no? Sí. Algo. Te va a hacer caso. Te va a hacer. Pues sí, porque eso te hace verte viejito. Las canas no, ¿eh? Las de la cabeza no. Pero las de las cejas sí. ¿Tú no tienes canas en las cejas? No, acá ni cejas tiene. No, yo... ¿Tú sí, González? Las canas, como dicen que son de ganas, ¿En los ojos? hasta ¿Has las visto foto? hasta en las cejas. Sí. Bueno, pues creo que tenemos temas muy interesantes, ¿verdad? Sobre todo porque estos temas y la información que se da sobre ellos de organizaciones internacionales, de grupos que se dedican a la transparencia en el mundo y de algunas organizaciones nacionales también, señalan que la corrupción ya alcanzó cifras del 89% en el caso de los policías, del 86% en el caso de los partidos políticos y del 79% los ministerios públicos, que son los que encabezan estas acciones. Las denuncias de empresarios por todas las mochadas y todo lo que tienen que dar, pues ya también nos hablan de instituciones verdaderamente penetradas ya no por la delincuencia organizada, ellos son una delincuencia organizada, pero están penetradas hasta la raíz por la corrupción, por la impunidad existente con la cual pueden cometer todos estos actos. Y me da mi tristeza, porque termina uno por sentirse triste, que en programas como el de ayer estuve platicando con los diputados y se hablen de leyes y leyes y más leyes, y veamos que son leyes que no se cumplen, que no tenemos ningún resultado óptimo, y la mejor prueba de ello es que la sociedad cada vez está peor, que nuestras calificaciones como país van en orden descendente en muchos renglones y en otros, como el de la corrupción, pues ya estamos hasta arriba, somos casi los campeones, ¿no? ¿Qué decimos sobre esto? Bueno, lo que tú decías, hace unas semanas hubo dos informes sobre la corrupción, los índices de corrupción en México. Uno que viene del propio gobierno mexicano, viene del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del INEGI, que habla, que dio a conocer una encuesta que es la primera que hace, la hizo en el 2013, pero apenas se la dio a conocer ahora en mayo, que habla de los índices de confiabilidad en la gestión gubernamental, así se llama la encuesta, si no mal recuerdo, y hace una lista que tú ya decías de en qué porcentaje se ha incrementado la corrupción en diversas áreas de la actividad
los mexicanos, ¿no? La corrupción ya permeó en todos los niveles, en todos los estratos, en todos los sectores de la sociedad, y da un ranking incluso de cuáles son los estados más corruptos o con mayor índice de corrupción en el país, y en ellos aparece Quintana Roo en el 4º lugar. Después, días después, la Cámara Internacional de Comercio dice que el combate a la corrupción es el gran pendiente del gobierno mexicano, y da un dato también adicional que menciona que la corrupción ya representa un poquito más del 5% del PIB mexicano, ¿no? Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto de México, así es. Y decía que era necesario ser más estrictos en la cuestión del manejo transparente de los recursos, sobre todo en un año en el que se habla de que el presupuesto federal es el mayor de la historia, ¿no? Entonces, como vemos, como bien dices, hay alertas por todos lados, y bueno, y en realidad no se ven acciones concretas que vayan a disminuir esto que nos está afectando en todos los niveles, ¿no? Mira, habría que ver cómo sacan esos parámetros, ¿no? Porque eso de hablar del 86%, yo creo que estamos casi en el 100%, porque no hay una práctica sana en el ejercicio público de los recursos en ninguna parte. Cuando hablamos del 0.5% del PIB, No, del 5, no del punto del 5. 5% del PIB, yo creo que también se quedan cortos. Sabemos que en este país los diezmos que pasaron ya hasta el 15% en lo que respecta a la obra pública, pues está generalizado, y esto yo creo que si tomamos en cuenta la inversión que se hace en la obra pública a nivel nacional, lo que pues es algo significativo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, lo que ocurre en el sector educativo, porque eso es corrupción, con todas las licencias, con todos los maestros que están de licencia, las plazas dobles. No, déjate de eso, los 500 millones que le da la Secretaría de Educación Pública al CENTE para que se encargue de la difusión de las bondades de la reforma, que el CENTE es especialista en difusión. Otra cosa que el otro día... Los 5,000 millones para que se cubran los créditos personales de los maestros. Oye, ya el CENTE no iba a tener ningún... No, el otro día el secretario de Educación, José Alberto Alonso, declaró que ya no había maestros con licencia, y que algunos maestros sí les iban a permitir porque ayudaban a trabajos de su sindicato. Pero yo digo, un sindicato tan poderoso, con tanto dinero, no tiene para pagarle su sueldo a la gente que trabaja para ellos. ¿Por qué tiene que ser el Estado? O sea, tenemos que ser todos los contribuyentes los que le estamos pagando a los maestros. Si se supone que pagan unas cuotas cada maestro por pertenecer a ese sindicato, que les permiten contratar su propio personal. Entonces, ¿en qué gasta ese sindicato si todo se los da el Estado? ¿Quién se roba todo ese dinero? Bueno, ese es solo un segmento de la corrupción. Aparte de eso, de los moches que se dan por la adjudicación de las grandes obras. Aparte, porque luego hay una práctica en el gobierno federal entre los funcionarios de tercero, cuarto nivel, que saben dónde están los fondos, ciertos fondos que en el gran volumen del presupuesto no figuran, pero sí son bolsas de dinero, no sé, de 500, 600 millones de pesos, que de repente llegan y dicen, no, pues un presidente municipal que le quiere entrar, te doy 200 y me das 100, y con los otros 100 haz lo que quieras, ¿no? Pero pásame tu proyecto, yo te asesoro, te doy, y eso es una práctica. Y luego nos enteramos que en el país hay cada millonario, cada gente que tú dices, bueno, ¿y dónde está millonario si no tiene una empresa, no tiene un negocio? No, es que su papá fue secretario, su papá fue director de tal o cual paraestatal. Ese es el nivel de la corrupción que tenemos. Yo creo que estamos por arriba del 90%, no en esas cifras que dan estas organizaciones, porque ¿cómo lo miden?
Pero además si son capaces de medirlo, ¿por qué no son capaces de combatirlo? Claro. Eso me pregunto. Porque esto que mencionas tú de que dónde tienen las empresas, me hace recordar que la revista Caras, cuando iniciaba su publicación, presentó a los que entonces aspiraban a ser candidatos del PRI a la presidencia. Entre ellos estaba Enrique Jackson, estaba también Cuauhtémoc Cárdenas, en fin. Voy a presentar estos dos como ejemplos. Le preguntan a Cárdenas, ¿qué marca de zapatos usa? Pues unos que no me aprieten. ¿Cómo fue su infancia? En Los Pinos. ¿Qué vehículo usa? Una camioneta. Y normalmente busco las poco llamativas y ahorradoras de combustible. Le preguntan a Jackson, ¿a qué corbatas? Pues me las compran, la verdad no me he fijado en la marca. Bueno, le preguntan a Jackson, ¿qué corbatas? Hermes. ¿Qué zapatos? Salvatore Ferragamo. ¿Qué vehículo? Pues me gustan los Ferrari. ¿A dónde va de vacaciones? Pues Europa, si se puede, a otros países de los que aún no he escuchado hablar mucho, pero no sabe nada, a esos voy. Cárdenas iba a Vallarta o alguna costa mexicana a descansar. ¿Y cómo fue su infancia? Bueno, pues imagínese que las paredes, el piso y el techo eran de tierra. Yo fui de los niños descamisados. Entonces te preguntas, ¿cuándo Jackson tuvo una paletería, una papelería, una cadena de carnicerías, un algo que le dejara dinero para usar corbatas Hermes, zapatos Salvatore Ferragamo, para viajar a Europa, para tener Ferrari? ¿Cuándo tuvo un negocio? Fue la política, fue su negocio, ¿no? Las concesiones otorgadas, los permisos, las licencias, los trámites, le permitieron hacer la fortuna que tiene. Bueno, obviamente, Cárdenas dice unos que no me aprieten, porque no va y se los compra a tres hermanos, ¿verdad? Pues entra a una zapatería en la que pues es lo mismo si son Salvatore Ferragamo o son estos otros italianos, Valio, como se llamen, y pues sí, que no me aprieten, de cualquier manera le van a costar lo mismo, ¿no? Pues una camioneta así, pues sí, para que no me secuestren, porque si no me llevan, ¿no? La infancia, pues sí, efectivamente fue en Los Pinos. Entonces lo que se quiera poner, lo que se quiera colgar, bueno, pues ya tuvo un papá presidente, ¿no? Y gobernador, y tantas cosas. ¿Y el otro? Es ahí donde dices, ¿la fortuna? ¿Y lo que tiene? ¿De dónde salió? Bueno, pues de nuestros impuestos. O a lo mejor de malandros de la delincuencia organizada, tampoco sabe uno. Sí, fíjate que me llama la atención, no voy a mencionar nombres porque los que uno mencione están en el mismo ajo, pero hay dos nombres muy conocidos, un sonorense que se llama Manlio Fabio Beltrones, que ha sido gobernador y todo, y que actualmente coordina a los diputados, ¿no? Sí. Y el otro, yucateco, Emilio Gamboa, patrón, que como tú bien dices, solamente han estado en el servicio público. Es verdad que Manlio Fabio ha sido gobernador y creo que subsecretario de Gobernación, pero eso no lo... dirigente de su partido, pero tiene una fortuna inmensa. Si se sumaran sus sueldos, yo creo que no le alcanzaría para llevar la vida que llevan. Hemos visto, ahí en esta revista Caras hay un número que le dedicaron a la boda de su hija, por ejemplo, sí. ¿no? O sea, vaya, esa boda costó millones de pesos, pero millones y millones de pesos. Yo creo que unos Emilio 30, Gamboa, 40 patrón, ¿qué millones de negocios pesos, tiene? ¿Qué negocios? Tienen un hotel, tienen una fonda, un restaurante, una cadena No, sus hijos están metidos ahora ya en las pagadoras. Sí, Y en por otros eso. negocios. Pero ¿cómo se metieron? O sea... Con las influencias del papá, como los hijos de Claro. Salinas, como los hijos de Cedillo. hay un negocio que tienen muchos expolíticos o políticos también, que son las empresas dedicadas a darle asesoría a los gobiernos estatales, a los secretarios de Estado, al gobierno federal, Y a los para municipios hacer... ricos. Claro,
¿sí? Para Por eso, dar asesorías, mira, para por hacer eso, proyectos. De ahí mi señalamiento en cuanto al impacto que tiene la corrupción y el índice en el que se puede catalogar así a ojo de buen cubero. Porque debemos entender que la corrupción no nomás es porque el policía te pida un cochupo, una mordida, vamos. No, la corrupción tiene que ver con todo eso que acaba de señalar Lilia, ¿no? O sea, el tráfico de influencias que se da cuando le consiguen los padres a los hijos, a los compadres, a los hermanos. Bueno, lo que a pasó los con parientes. Purificación Carpintero, ¿qué Así es? es. ¿no? Así Y a veces, es. aunque no sea una metida de mano al presupuesto, porque luego mucho uno nada más dice, la corrupción pues es nomás porque le mete. No. La corrupción tiene que ver con todo esto. Y si metemos a todo esto, pues casi andamos por el 100%, ¿no? Pero a los corruptos del PRD, que son muchísimos, el caso de Purificación Carpintero que llegó a la Cámara de Diputados, ¿no es Sí. diputada? Diputada, Sí, 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 sí. es Sí. diputada. Por el PRD. Así El es. PRD la impulsó. Porque acuérdate que tuvo un pleito con Calderón. Entonces aquí la corrupción y no cuesta nada. Si son corruptos del PRD y luego renuncian al PRD, el PRI los acoge. Ahí está el caso de Rosalio Robles. ¿no? Que es una persona impresentable, o sea, protagonista de escandalosos hechos de corrupción y es secretaria de Estado. Personales. Entonces depende, la corrupción no se castiga, se castigan las deslealtades y se premia la infidelidad, la infidencia, en fin. Sí, además yo creo que incluso, pues socialmente incluso, pues la corrupción, todavía no somos capaces de ser conscientes de lo que significa una corrupción generalizada. No solamente en México, yo creo que hoy en día todas las democracias occidentales están afectadas por un cáncer que se llama corrupción. Un cáncer incluso que puede acabar incluso con las mismas esencias de una democracia. Y yo creo que cuando seamos conscientes de que lo que nos supone la corrupción en nuestras vidas, en el sentido de decir, todo ese dinero que se dedican a llevárselo, a robárselo, en alguna medida es un dinero que no va a los hospitales, que no va a temas sociales, que no va a educación, que no va a una serie de segmentos. ¿Por qué? Porque resulta que hay unos señores que se roban y que al final yo creo que incluso hoy en día pues la corrupción es quizás, yo creo que en ese momento es la mejor carrera que puede hacer una persona. Es decir, ¿tú qué quieres ser en el futuro? ¿Corrupto? No sé si me explico, porque como no somos capaces de devolverle porque hay que devolver al trabajo su valor. Y hay una serie de principios donde se valore el tema del trabajo y del esfuerzo empresarial. No el esfuerzo que al final esos señores de Wall Street, como vimos en la película de Scorsese y de Leonardo DiCaprio, yo recuerdo que hice una columna que titulé que ese Leonardo DiCaprio no era un lobo de Wall Street, era un corderito de Wall Street, porque los verdaderos lobos, lobos son mucho peores de lo que lo describía Scorsese en la película, ¿no? Y al final dices, bueno, pues yo creo que cuando la gente empieza a hablar de que hay que hacer comisiones de investigación, hay que controlar, digo, oiga, hay unas leyes, y tenemos una serie de estamentos, llámese jueces, llámese procuraduría, que tienen que empezar a investigar. Es decir, esta cosa cuando la gente comentamos, dice, bueno, ¿por qué un señor resulta que con el sueldo que tiene el oficial no se puede permitir esos lujos que tiene? Sí, es que son cosas demasiado obvias en las que las autoridades Este caso que dice Lilia, el ejemplo con el que comenzó de estos dos personajes, Jackson y Cárdenas, es muy ilustrativo, ¿no? Porque son como las columnas que nos llevan a esta situación. Lo que dice Hugo, el diagnóstico la información que nos da Julio César. Pero esto comienza desde abajo también. Y no podemos decirle a la gente, no des corrupción, porque está de por medio de su vida. No solo la democracia, sino las instituciones, que pueden existir instituciones de un régimen democrático o antidemocrático, están en riesgo las instituciones. ¿Por qué razón? Una persona que tiene un local en el Mercado 23, un hecho real, le llegan los de fiscalización y les piden 2,000 pesos. Le llega el Seguro Social y le pide tanto, le llega, en fin, y tiene que dar al mes de 10,000 pesos y está condenado a cerrar. Tiene un negocio, que no voy a decir negocio. No puede dar 10,000 pesos de mordidas. No los gana. Llega un grupo delincuencial y le dice, me das 2,000 pesos y no te molesta nadie. Y él dice, pues doy 2,000 pesos.
Y cuando vengan a molestarte, nos avisas. Y religiosamente da sus 2,000 pesos. Y nadie lo ha vuelto a molestar. Y dice, prefiero tratar con la delincuencia. ¿Qué es eso? En este país está pasando eso. Bueno, pero ¿qué hay con esta situación? Todo esto que marcan de leyes, de adecuaciones, de muchas reformas a las que ya están, nos ha convertido en ciudadanos tramposos, a todos, sin excepción. Necesitas en una empresa, se te acaba de molestar tu computadora y oiga, ya se, a ver, compren la computadora inmediatamente porque tenemos esto. Llegan allá, vas a pagar en efectivo. Ay, caray. Oiga, ¿lo va usted a deducir? Sí, claro, pues si es para la empresa, aquí está, factúramelo. Es que si se lo hago por el total y me lo pagó en efectivo, ya no es deducible. Le tengo que hacer, si te costó 20, 12 facturas de menos de 2,000 pesos para que se lo puedan deducir. Ah, bueno, el señor hace sus 12 facturas. Tú te vas con tu bonche de facturas. Pagaste con un dinero que no tiene nada que ver con la delincuencia organizada, ni con el narcotráfico, ni lo estás lavando, ni nada. Es una emergencia que se presentó. Pero de estas emergencias puede haber en muchos renglones. En cuestiones de salud, en un hospital, imagínate. Claro, bueno. La empresa ya hizo una trampa al extender 12 facturas que además, ¿cómo lo van a llevar al registro de salida de esa computadora? En sus activos, en sus reportes, ¿cómo las va a sacar? No puede negar la venta, porque a lo mejor fue su única venta del día, ¿verdad? Entonces, ya hicieron una cadena de gente tramposa. El que compra, el que paga, el que factura, el del almacén, el contador de la empresa y el dueño que vende la marca. Oye, es una cadena. Tú lo que quieres decir es que los ciudadanos también somos copartícipes. Porque toda esta reglamentación que han hecho fiscal nos Sí, ha hecho estoy de acuerdo con tramposos. eso, pero ¿sabes cuál es nuestra principal responsabilidad? Que nosotros hemos llevado al poder a estas gentes que luego nos extorsionan y sí. nos trampan. Eso es lo peor. Porque sucede lo peor. que ya estás instalado, ya gastaste en los aires acondicionados, en el piso, en todo. Y llegan y te extorsionan, y si los denuncias te va peor, muchísimo peor. Es mentira eso de que llame usted a tal teléfono y denuncie. No hay tal. No hay tal. Entonces, o le entras o le entras. Pues sí, porque ¿cómo es que tú Entonces, le estás bueno, pagando ya una es extorsión a la el delincuencia fulano. y te dejan de molestar los demás, Yo lo que he notado- las demás, los inspectores de las otras instituciones, de las instituciones públicas? ¿Cómo es que te dejan de molestar? Porque ha de haber una lista que les pasan, este ya está, este no está. O sea, Fíjate, ahora Claro. resulta que en el caso, por ejemplo, del servicio de energía eléctrica, pues ya ves que ya cambiaron los medidores. Bueno, pues al igual que sucede con los sistemas de cable, ya a través de una central pueden cortar tu servicio de energía eléctrica o reinstalártelo sin necesidad de que vayan como antes y te quitaban ahí, te jalaban un cable, ya no hay necesidad de nada de eso. Bueno, dicen que se ha incrementado pues los trabajadores que antes eran de la compañía de luz, que conocen también este nuevo sistema, etcétera, para hacerles trampas a los medidores, ¿no? Bueno, entonces ya van a poner a funcionar una cámara que traen estos medidores y que no la habían integrado al sistema y que lo van a hacer en un par de meses para ver quién modifica sus medidores de luz. Si los cobros fueran correctos, la gente no tiene por qué hacer trampa, pero no es posible que alguien pagara 60 pesos de luz y de repente le llegue el recibo por 3,000. O sea, Sí. 3,000 no los ganan en 3 meses. claro, ahí estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabes quiénes son los que hacen realmente trampa y sí consumen eso y más? La gente de mayor capacidad adquisitiva. Por ejemplo, te voy a decir, aquí, no todos, pero yo conozco a dos, cuyos nombres obviamente no puedo decir. Pero no ¿qué me han Pues has de ser platicado? caja fuerte. Porque ¿Qué? no solo pedal, nomás las cajas fuertes se guardan. En las
colonias residenciales de Cancún, en Vía Magna, por ejemplo, hay personas que deberían de pagar 20,000 pesos al mes y pagan menos que yo, menos que tú. Bueno, eso es en el servicio doméstico. En el servicio Las doméstico. grandes empresas, pues pagan ingenieros, hombre, como pagan grandes despachos de contadores para evadir el fisco, pagan ingenieros que van y les arreglan todas sus luces ahí trifásicas y no sé qué tanto, y sus plantas de luz y todo lo demás, y mira que no pagan lo que deben. Fíjate que en ese tipo de fraccionamientos que menciona Jorge, y también grandes empresas, hay una especie de robo de luz tolerado, porque incluso compran una especie de transformadores que la propia Comisión Federal de Electricidad les vende para aminorar el consumo de energía eléctrica. Pero eso es un ahorro. No, es una especie de ahorro con tecnología, no es que te la robes, es que hacen que no tengas desperdicio en el consumo, porque a veces en tu sistema interior, pues el número de cables que tienes, el grosor de los cables, hay fugas de energía, pero hay algunos mecanismos tecnológicos que te permiten ahorrar, sobre todo para las empresas que tienen grandes consumos. ¿Cómo será eso? Pero no, una cosa es eso y otra cosa es el robo. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? A lo que estábamos comentando hace un momento. Nos han hecho tramposos. Nos han hecho tramposos. Si los cobros fueran reales, si la aplicación de los impuestos fuera la correcta, bueno, pues, óyeme, cualquier ciudadano que cometa o que esté propiciando actos de corrupción, pues el que está culpable, el que mata la vaca, como el que le jala la pata. Pero aquí lo dijo muy cínicamente la purificación esto. Pues yo no veo el conflicto de intereses, pero si a esas vamos, pues tiene intereses Javier Lozano, tiene intereses González, investiguenos a todos. Así es. Claro, no van a encontrar un No soy arma la de la única, caridad, o sea, no soy vaya la que... única. O sea, ya, mayor Sí. cinismo, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, ese ¿Dónde? fue su principal argumento de defensa. Claro, Mira, pero ella sirvió a Calderón. sí. Ah, y luego con Y Luis luego Telles, la arroparon los chuchos del PRD, ¿qué es eso? porque salió y fue es lo muy mismo. crítica de Calderón, y entonces los otros dijeron, pues esta señora Por además eso. nos sirve para las Así comunicaciones. es. Pero déjame decirte, ¿se acuerdan de Xóchitl Gálvez? Sí. Bueno, muy entrona y todo eso, ¿no? También se estaba que sobando los bigotes de que iba a ser, a ocupar un cargo importante, y ya se estaba sentando con la gente de las telecomunicaciones. Y eso ya lo dijo con unos alcoholes en una mesa en donde yo me encontraba, casi igual que Purificación, ya me saqué la lotería. Imagínate si ha llegado la Chepina, porque ya ves que con ella andaba, pues ahí estaba el merequetengue también. Entonces, ¿cuál es ahora? En los Estados Unidos, sí, cabildean para las empresas de armas, cabildean para los de los laboratorios, pero están perfectamente ubicados quiénes son los que responden a cuál o cuál interés. Aquí se trata de que cuánto me vas a dar y levanto el dedo. Y aparte yo creo que el tema, Lilia, es, como antes tú comentabas, es que el problema yo creo es que aquí se hacen leyes que no se pueden cumplir. No sé si me explico. O sea, igual que ocurría antiguamente en la Unión Soviética y en otros países, es decir, te ponen unos precios de la luz que la gente no los puede pagar. Te ponen una serie de trabas para pagar impuestos que la gente, es decir, con tanta traba parece que no quieren que les pagues. No sé si, entonces, ¿eso qué conlleva? Eso conlleva, pues bueno, pues a una mayor corrupción, a una mayor de creación de muchos funcionarios, muchos para controlar, que más que controlar es para descontrolar. Es decir, que al final es que tú no puedes plantear leyes que la gente no las puede cumplir. Ahora, yo creo que hemos llegado a esto porque tenemos que recordar los refranes. El que no avanza, el que no tranza, no avanza. Tantos que se han generado a lo largo de los años, que también me parece que esto que mencionas de poner leyes y reglamentos y todo eso, pues es para que caigan todos en la corrupción, mientras los grandotes pueden hacer sus grandes negocios sin que nadie diga nada. Sí, porque tengo así una espada de Damocles sobre toda la población. Es una forma de controlar a la gente. O sea, como hacían igual en antiguos países de la Unión Soviética, todo el mundo estaba controlado. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía la espada de Damocles encima. Es decir, tú tenías que ser fiel al sistema, no debías hablar una serie de cosas que no le gustaba al sistema. ¿Por qué? Porque todo el mundo además sabía que todo el mundo estaba involucrado en alguna medida, llámese
entre comillas, corrupción o como tú quieras llamarlo. Nos vamos al corte, ahorita volvemos. Permítanos un momento, por favor. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, una arista, un tentáculo de este mismo tema. Yo lo encuentro en el poder adquisitivo. Nos damos cuenta de que ahora sí el dinero no vale nada. Entonces, ¿bajo qué criterios te pueden marcar en la ley antilavado como posible integrante de una serie de actividades sospechosas porque tengas más de 100,000 pesos en efectivo, porque cobres más de 100,000 pesos en el banco? ¿Bajo qué esquema? Si sabemos que 100,000 pesos no... Bueno, sí te alcanzan para comprar un carrito chiquito, ¿no? De estos que están poniendo en oferta. Pero son carros de trabajo, de reparto, generalmente empresariales, utilitarios, así es. Y de poco tiempo de uso porque son casi desechables. ¿Cuál es el esquema que siguen para que tú no puedas usar dinero en efectivo, ni pedir dinero, ni buscar tantas y tantas acciones que se hacen de manera normal en empresas, en gente de mediana capacidad económica, que no te conviertan en un sospechoso? Oye, somos sospechosos 120 millones de mexicanos. Bueno, hay que quitar los 60 que no tienen para comer, ¿no? Pero el día que saquen 500 pesos les van a decir que de dónde, o 5,000. Sí, sospechosos y de delatores. Ah, y sí, además. Claro. Además. Ponen a los bancos, a los empleados del banco tienen que reportar. Los empleados de las grandes tiendas departamentales, bueno, las grandes tienen que reportar, las notarías tienen que reportar, todos tienen que reportar cuando vean, y si no reportan, se convierten en cómplices. Imagínate, o sea, son los delatores, o sea. Sí, delatores y bueno, sospechosos. Pero además sí. Cuando tú tomas un carrito del súper, lo llenas con el consumo, no solamente de artículos de frijol y de eso, sino pues pones el papel sanitario, las servilletas, a lo mejor una caja de paletas, banderillas, qué sé yo, lo que y ese carrito lleva 15,000 pesos. No es posible. Entonces, ¿cuál es su parámetro para que te digan que eres sospechoso? Si cada semana tú marcas ese carrito y lo pagas con tu tarjeta de crédito, porque ese es tu consumo de la semana, porque a lo mejor en tu casa hay 8 viviendo, más las 3 sirvientas, más el chofer, más lo que quieras. Ese es tu consumo, que tampoco te lo pueden limitar, ¿verdad? Muy bien, ya son 60,000 pesos.
Ya son más de 40,000 que están en tu tarjeta de crédito. Ya eres sospechoso. ¿Sospechoso de qué? ¿De ser tragón? No, el problema es que la sospecha no es por el consumo, la sospecha es porque dice, ¿con qué lo vas a pagar? Pues con mi dinero, señor. Pues ese es el problema. Es lo que ellos quieren que justifiques es ese dinero. Bueno, ¿y por qué ellos no justifican todo lo que tienen con lo que ganan? Claro. Sí, O sea, porque si a mí me van a decir, bueno, ¿cómo es posible que ganas 60,000 pesos y los 60,000 pesos te los gastas comiendo? Bueno, pues esa es mi participación. Ah, sí, y la gasolina y la ropa, bueno, pues esa me la paga mi viejo. Entonces, todo eso tienes que explicar. Bueno, ¿y por qué ellos a mí no me dicen cómo le hacen para que ganando 100,000 pesos al mes tengan una casa en las zonas de playa o vivan en una mansión en Santa Fe o mantengan una porque casa? ellos son élite. ¿Sabes por qué no lo dicen? Ellos son élite. No, porque nosotros permitimos que no lo digan. Sí. Y seguimos votando y seguimos Eso participando es. y seguimos tolerando. Por eso, vamos a suponer, ese es el problema. no votamos. El Tiene PRI va a el control- ganar. Tiene el control del poder. Las estructuras. Sí, porque mira, la estructura de arriba, ¿sabes qué quiere? Que la clase después, la clase profesional, la clase media, se enfrente con la gente de abajo. Y que entre los dos se estén delatando y se estén delatando unos a los otros. En cambio, la élite, la de arriba, la estructura, la gran estructura, ellos son, como comentas tú, ellos forman parte de una telaraña donde nadie sabe cómo funcionan, cómo son sus reglas, cómo consiguen lo que comentas tú, decir, bueno, de un sueldo de 100,000 pesos, de 200,000 pesos, hacen gastos de 2 millones de pesos. Es decir, Olvídalo, Romero de Champs, ¿su sueldo cuánto es? 30 y tantos mil pesos como empleado petrolero. ¿Cómo es posible que tenga para que su hija viaje en avión privado, para que tenga bolsas de botón, para que vista como lo hace, para tener esas mansiones que tiene? Óyeme. porque forman parte de eso, de la gran élite. O sea, es decir, Sí, pero no debe haber impunidad, Ahora, bueno, ¿no? Es lo que nos venden. pero ¿no? muy bien, están en esa condición, como dices tú, son todopoderosos. Bueno, pero que no nos partan la progenitora, haciéndonos sospechosos a todos, haciéndonos tramposos. Tienes ahora que cargar con dinero porque te da miedo pagar con tu tarjeta de crédito. Ya los bancos dijeron, oiga, ya se disminuyó hasta en un 40% el uso de las tarjetas de crédito. Y óyeme, en esa medida, ¿ese 40% está ligado al narcotráfico? ¿Ese 40% realmente no paga impuesto? Entonces, ¿para qué hicieron una reforma fiscal? ¿Para qué pretenden ampliar su base de contribuyentes? Porque ya se les acabó. Bueno, ya se acabaron voy a poner los un otros, ejemplo. Porque ¿Cómo ya se le están hacen? terminando los otros recursos del Estado, como el petróleo, como las remesas, como cosas que antes les dejaban sin que molestaran tanto a la población. Entonces, ahorita ya se están queriendo meter con todos para que en base a Mira, a los Pero impuestos les voy a que te preguntar, se obligan lo voy a pagar. preguntar a Hugo, y a Julio, y a Santiago, no a ti, porque tú no sabes de eso. Pero claro. preguntaría yo si Lilia no sabe de eso. O sea, ¿cómo le hace una prostituta? Ay, ¿por qué crees que no voy a saber? O sea, ¿cómo? Tarde me enteré que se cobraba, pero todavía alcancé algo. Cada noche puede ganar 2,000, no sé, al mes puede ganar 50,000 pesos. Pero ellas están dispuestas a darles el 50% de todo lo que les entre. Bueno, se los han de dar entonces las autoridades. Y déjame decirte que me gusta más esta palabra que usan los colombianos, prepago. Se le llama. Ah, el prepago, las de prepago. Sí, Está cómo más no. bonito que las Sí. prostitutas, ¿no? De prepago. Eso sí me gustó. Pues sí, ellas tienen tarjetas de crédito, pero ellas cobran en efectivo. No pueden gastar más de 15,000 pesos, ¿verdad? Ya después de 15,000 pesos tienen que les cae Hacienda y la unidad de fiscalización de lavado de dinero y todo. Pues ya, 40,000. ¿cómo le hacen? Y seguro que están dejando de usar sus tarjetas, Bueno, los plásticos. te voy a decir, digo, lo que comentabas, Lilia no sabe. Llego allá al banco y pretendo sacar 100,000 pesos. Y me dice la señorita, ay señora, me da mucha pena, pero ¿me puede usted decir para qué los va a usar? ¿Qué? ¿Para qué los quiere? Digo, de veras se lo tengo que decir. Discúlpeme, pero es que es un ordenamiento. Ah, ¿es por escrito o se lo tengo que decir porque me va a dar pena faltarle al respeto? No, pues dígamelo y yo lo reporto aquí. Ah, bueno, mire,
tengo un padrote que me cobra 50,000 pesos por visita y quiero 2. Y no me acepta la tarjeta de crédito. No tiene maquinita. Soltó la carcajada. Y me dice, es un absurdo. Pues sí, le dije, pero póngaselos. Y no le puedo dar ni el nombre ni la dirección porque lo único que tengo es el servicio telefónico. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nos han hecho tramposos, mentirosos, soplones. Y bueno, ¿y ellos? Bueno, siquiera que nos digan qué han hecho con el dinero del narco. Pues no estaba el Chapo en Forbes. ¿Dónde tiene la caletita? ¿Dónde está el dinerito? O sea, ¿dónde está? En Wall Street, no en Wall Street, en Wall Street. Que eso es lo que Oye, pero yo creo que se dejaba una buena lana para sus chuchulucos, ¿no? Porque además pues tienen que repartir y no andan repartiendo acciones de Wall Street. No, si pregúntate dónde está lo del chino. Ay, Los 220 ¿En qué se invirtió de eso? dólares. Bueno, ¿en qué se gastó, mejor dicho? Vámonos está al ese? corte en lo que tratamos de adivinar. ¿Y dónde quedó la bolita, diría aquel? Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Bueno, así las cosas. ¿Qué podemos hacer para romper este círculo vicioso en el que son leyes y leyes y que la preocupación que les dio por los migrantes y los niños y todo eso? Pues ¿cómo no les va a dar? Imagínate a El Salvador, Honduras, Guatemala, juntos, hablando del trato a los migrantes y de lo que les ha pasado a los ciudadanos de esos países al cruzar el nuestro. Sí, terrible. Oye, es una exhibición mundial. Sí. Entonces, ahí se salen todos, ay, 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 los niños y los adultos, y las mujeres violadas, y los transportes en la bestia. ¿Qué es eso? Y todo esto lo paga la sociedad mexicana, lo paga el país, pero los que cometen todo este tipo de tropelías son autoridades.
Son Tenemos policías, un Instituto Nacional son de agentes de Migración, ¿qué migración, hace? son los policías estatales, municipales, son los funcionarios federales, estatales, con los que se topan estos migrantes en ese recorrido que es más brutal que el que tienen los mexicanos para cruzar a O la igual, frontera. ¿hace cuánto tiempo que no escuchamos una declaración del gobierno en defensa de los que se quedan a medio camino? ¿Hace cuánto tiempo que no oímos absolutamente nada? Bueno, y que con presupuestos de 4 billones de pesos no te da para tener instalaciones migratorias decentes. Este tránsito que hacen... Con una bodega con camastros y comida caliente, en lo que los regresas a su país. Ahora resulta que les van a reclamar lo que los gringos nos han reclamado. Oigan, generen fuentes de trabajo. Yo no tengo por qué alimentárselos. No, regrésalos. Pero trátalos correctamente. Ayer le decía yo a Remberto, al diputado, oye, no se les olvide que formamos parte del reino animal, ¿eh? Así que si están tan preocupados por los animalitos, ¿por qué no se preocupan por tanto ser humano que es tratado de manera inmisericordia? Así es. Claro. Y estos son unos de ellos, ¿eh? Ese Remberto es del Verde, los del Verde son unos bastantes. Sí. Pero son que están ahora protegiendo a los del circo y no es que tanto, ¿no? No, y traen ya Un ves rollo ahí. que ellos tienen el control, sí, del organismos como la Profepa, este tipo de dependencias andan... Dependencias que se dedican ahora, también a la de cacería extorsión. ahora sí, O sea, exactamente, ahí andan extorsionando están. empresas que se dedican a la venta de animales, ¿no? Mira, De mira, mascotas. Bueno, pues Andan estos con de, eso. ¿cómo se llama ese banco que quebró, que es el de los hoteles allá de Sí, de Bancaja? Caja Mediterránea. No, Bancaja. Y Bankia. Bankia, ándale. No, Bankia es el nuevo, ¿no? Que está ahora metido. No, es el antes que... Ah, bueno. Pues es el que tiene el hotel donde está el campo de golf de Lorena Ochoa, acá en Playa del Carmen, y tienen los otros. ¿Saben de qué es dueño también? De Emerald, de Las Torres. Y resulta que no les dejaban hacer el campo de golf y no les dejaban construir el número de habitaciones que querían porque iban a destruir el manglar. Entonces tenían todo eso prohibido, no iban a poder hacer gran cosa y ya tenían ahí supuestamente el dinero de los ahorradores puesto para la inversión. Y de repente les sueltan todos los permisos y de repente el Niño Verde tiene sus departamentos en el Emerald, Sí. de los cuales son dueños estos también. Allá atrás de Bahía Azul también hay un crimen ambiental allá, están rellenando el manglar, que es uno de los pocos pulmones de Cancún. Mira, Protector contra los Sí, huracanes. y afectando a la todo gente eso. que vive allá. Mira, piensa que muchos inversores de esos que vienen así, de españoles, en una época arrasaron lo que era el Mediterráneo y todos los verdes y ecologistas de aquella época. Después eran los grandes asesores de todas las grandes inmobiliarias que arrasaron el Mediterráneo. Esos eran los verdes y los ecologistas. Sí, pues Eso es que- ocurre también ¿por aquí qué? con ¿Qué es los lo grupos ecologistas, que luego se convierten en asesores de las grandes empresas. Vamos, y hay Pero de las grandes y hay empresas que son grupos- arrasadoras, Y ¿no? hay grupos como el Xcaret que tienen a sus propios grupos ecologistas para atacar a los enemigos y defender los proyectos Sí, propios. como los que contadores. La hermana de historias que Miguel hablan. Quintana Pali preside una fundación ecológica y todo eso. Y pues lo mismo pasa en Cozumel y lo mismo pasa aquí, en fin, así están. Y en Vallarta y en Los Cabos, y Claro. donde los pongas. Bueno, Sí. hay un tema que sí quisiera que tocáramos la semana que entra, de ser posible. Porque en estas cuestiones de género nos está pasando lo mismo que cuando esperábamos un cambio con los partidos políticos. Cuando llega el PAN y hay muchas expectativas creadas, etcétera. Bueno, en el caso de las féminas, porque bueno, la corrupción, sí, bueno, pues hay una mayoría de hombres en el servicio público, obviamente que son puntos a criticar, pero en el caso de las mujeres se esperaba, se decía que éramos más honestas, más cumplidas, difícilmente nos prestaríamos a cochupos que perjudicaran al país, etcétera, etcétera. Se abren las puertas para la participación de la mujer y resultó como el cambio del PRI y el PAN, igual o peor, o como la llegada del PRD a las gubernaturas, a la jefatura de gobierno del DF. Pues algunos dirán, pues como tenían mucha hambre se les nota todo, ¿verdad? Pero han resultado peor. Y yo me pregunto, y en el caso de las mujeres, ¿por qué? Entonces ya ¿quién va a hacer el cambio? Ya no fueron los señores, ya no son las mujeres. ¿Quién?
no es un buen tema para que lo veamos. A ustedes les Un va a buen costar tema. trabajo ¿Y ahora porque quién son podrá? caballeros y no. Pero yo sí puedo hablar, ¿eh? A mí sí no. Pues gracias por lo de caballeros. Yo no sé, creo que Julio es un caballero aquí de esta. Y de la que no hables de su mujer. ¿Les parece buen tema? Para que lo veamos, Como ¿no? decía Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá salvarnos, no? ¿Quién podrá defendernos? Porque mira, tú estás no solamente lo de purificación, Amalia García, pues que no era de una izquierda químicamente pura. Pura, así es. ¿Eh? ¿Y pura qué nos resultó? La Pura. Chayito Robles. No, pero si nos vamos con las mujeres priistas, tampoco cantan mal las rancheras. Y las panistas y las menos. panistas. Ahí está la Alejandra de la Sota. Ay, ¿cómo no me voy a poder comprar una casa de esas? No, pues si manejando los miles de millones para la imagen presidencial, pues hasta se me hace poco, ¿verdad? Sí, pero es que esas son descubridoras de otra izquierda, que era la izquierda caviar que llamábamos en España. Que los socialistas llegaron al poder con 100 años de honradez gracias a Pablo Iglesias. Y en 2 años arrasaron con todas las grandes mansiones del centro de Madrid. Se dicen ¿no? políticos progresistas, no por lo de izquierda, sino porque progresan ellos. No, son sí, los que sí. progresan. Pero son los chicos de la izquierda caviar. Hugo, ¿dónde te leemos? En estos días en la columna La Cosa Pública, todos los lunes, en la página www.estosdias.com.mx, ahí estamos. Oye, El qué radio agradable también estás, comida ¿verdad? la de la semana pasada, muchísimas gracias. Ahí. Y lo mejor es, Cuando ¿verdad? gustes. Que ya se le había quitado la gripa y pudo, Así pues es. como se dice, empinar el codo. Julio, En el periódico, diario El Periódico y en palcoquintanarrosa.com. que está interesantísimo. Ahí estamos. Nada más que ya te hiciste muy bueno para las cabezas, ¿eh? Llama la atención tu cabeza y luego lee uno y ya pareces de Está mejor ovaciones, todavía. man. En la revista Educación y Cultura, en lo que es la columna del bestiario, y colaboro en el programa de Jorge González Durán, desde el café, y en el periódico Quequi los domingos. Fíjate, ya ¿te acuerdas cuando decía, es que los que trabajan en varios lados es porque en todos les pagan mal? O sea, a ti ni te han de pagar. Jorge González. Pues aquí contigo en el programa Desde el Café y donde se puede, ¿no? En el Quequi también escribo 3 veces a la semana. Ya no estás en el diario de Quintana Roo, ¿verdad? No, ya no. Ya fue una carga muy grande de trabajo. No, sigo escribiendo, ahí escribía sobre historia, que sigo escribiendo de eso. Pero ya va a Historia ser de Palco Cancún. Quintana Roo ese también. ¿Ah, sí? Anda. ¿Verdad? Así es. Muy bien, y a todos nos pueden encontrar en liliarellano.com, ¿verdad? Así es. Ahí están sus columnas. Ahí nos conjuga, los programas. Ya estamos en YouTube con todos los programas. En YouTube, ¿verdad? Sí, eso En es bueno, YouTube. eso, sí. Bueno, nos pueden encontrar hasta en Netflix, con eso le digo todo. Pueden ver los programas atrasados. Todos. Sí, todos. Nosotros también andamos atrasados, pero usted no, usted sí está bien informado. Gracias, muchas gracias y que tenga un excelente fin de semana. Gracias, señores.